Muy buenas tardes, muy buenos días a todos, en función desde el país que nos escuchen. Bienvenidos a EALDE Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Marco Legal hacia la transición energética que va a presentarnos la experta y profesora de EALDE Business School, Ana Milena Montoya. Si les parece, vamos a esperar unos segundos para hacer una pequeña prueba de sonido y dar tiempo a que se conecten más compañeros. Les pido puedan escribir en el apartado de preguntas para confirmar que el audio y el video son correctos y además saber desde el país que nos escuchan. Nos escribe Edison desde Colombia, bienvenido. Vamos a esperar unos segundos más. Igualmente, si hay alumnos de ALDE que nos comenten. Roberto, igualmente desde Colombia, bienvenido. Vamos a esperar unos segundos más. Héctor desde Costa Rica. Julián desde Colombia. Matilda, alumna desde el máster. Perfecto. Nada, como les comenté anteriormente, el día de hoy presentaremos el webinar Marco Legal hacia la transición energética que va a exponer la experta y profesora de ALDE Business School, Ana Milena Montoya. La profesora va a exponer alrededor de unos 30-35 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar del día de hoy para que lo puedan visualizar nuevamente. Del mismo modo, se subirá a nuestro canal de YouTube de ALDE Business School, donde podrán visualizar todos los webinars impartidos anteriormente. Al parecer el audio y el video son correctos, por tal motivo daremos inicio. Ana, bienvenida y adelante con el seminario. Muy buenas tardes o buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Luis. Me presento, mi nombre es Ana Milena Montoya Dávila, soy abogada y provengo pues del país Colombia. En el día de hoy, justamente, y tal como lo dice el título de la diapositiva, les voy a exponer, digamos, las generalidades sobre el marco legal que han tenido los diferentes países hacia la transición energética. Básicamente, la presente pues, clase tiene la tabla de contenido que pueden observar en sus pantallas y lo primero es darles unas generalidades frente a la transición energética. Lo segundo son los países líderes en el tema pues, de transición energética. El tercero es un marco normativo, ¿sí?, sobre los incentivos fiscales y tributarios para los países de Chile, República Dominicana, Colombia y España. Y por último, pues haré unas conclusiones y posteriormente unas preguntas por parte pues, de ustedes, que son el público que tenemos hoy en el presente webinar. Importante indicar que en el marco normativo, digamos, este está focalizado hacia una de las estrategias o de las medidas de transición energética relacionada con las energías renovables. Entonces, para comenzar, importante entender qué es esa transición energética, por qué los países están apuntando hacia transición energética, no solamente los países de Latinoamérica, sino también aquellos países pues, de Europa y de otros continentes, y es básicamente porque esta transición energética lo que nos va a conllevar es a tener pues, un mundo más sostenible, ambientalmente sostenible, y además porque obviamente los países en las diferentes convenciones y las COPs que se han celebrado a nivel mundial se han fijado unas metas de las cuales pues obviamente deben cumplir y generar estrategias en el marco de esas metas pues para poder darle cumplimiento a lo pactado en las diferentes COPs. Dentro de las metas o dentro de las estrategias que los países se han planteado es poder tener a 2050 un carbón neutro, es decir, pasar de esa energía convencional, de esa transición energética convencional a energías o a fuentes o a estímulos ambientalmente más sostenibles y que justamente permitan la reducción de los gases efecto invernadero. Por tanto, los países han optado por generar en sus diferentes marcos normativos diferentes posturas o herramientas que permitan poder llevar a ese carbón neutro al año 2050.
Posteriormente, otra de las generalidades que tiene la transición energética es poder tener cambio en el sistema energético, como lo comentaba, pasar de esa energía convencional, esa energía que ha generado quizás un impacto o que ha generado un impacto sobre nuestro ambiente, sobre nuestros territorios, y poder justamente pasar a ese cambio de sistema energético que sea a través de energías más limpias que permitan justamente la reducción de los gases de efecto invernadero y que obviamente puedan implementarse en los diferentes países para poder generar estrategias más amigables y adaptadas al cambio climático como medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y, digamos, otra de las generalidades es la transición de los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, dado pues que a 2050 debe haber cero emisión de carbono, y esto, digamos, está vinculado principalmente a la transición a fuentes de energía renovables o a fuentes renovables de energía. Básicamente, digamos, estas generalidades le permitirán o le permiten a los países en el marco de sus políticas públicas, pero también de sus normatividades, poder dar cumplimiento frente a la contaminación y frente a la situación de cambio climático que se ha generado a nivel mundial y poder justamente dar un efectivo análisis y también una efectiva transparencia frente a sus regulaciones y poder obviamente evidenciarlo eso con los demás países y dar cumplimiento obviamente a los compromisos de manera mundial que se han fijado. Dentro de las generalidades de esta transición energética, digamos, hay como 4 líneas fuertes o 4 estrategias fuertes que los países han venido generando en su motivación normativa, pero también en sus políticas públicas, y una está relacionada con la digitalización de las redes, todo lo que pues hoy hemos visto de inteligencia artificial, de poder generar un mecanismo eficaz frente a las redes de consumo y poder, digamos, pasar hacia otras esferas más limpias o más tecnológicas que le permitan pues también a los países cumplir justamente estas metas a 2050. Otro de los, digamos, de las estrategias fuertes es el tema de la movilidad eléctrica, pues ya ustedes saben que muchos de los países han optado por normativas, pero también por cambios en términos fiscales respecto a la movilidad eléctrica, pasar obviamente de combustibles, de gases a, digamos, sistemas eléctricos, pero también a sistemas híbridos que permitan justamente poder tener esa transición y no de golpe elaborar o promulgar normas que le permitan al país de una vez o de manera inmediata acabar, pues digamos, con sus metodologías o sus herramientas o sus niveles pues de movilidad como los venían manejando actualmente. Por tanto, justamente esa transición, digamos, dado su nombre, es paulatinamente poder generar esos cambios, no solamente en el consumo, sino también en las políticas, en el presupuesto, en las gobernanzas, en las instituciones y obviamente en nosotros como ciudadanos para poder justamente cumplir con esa transición energética. El otro, digamos, estrategia fuerte es la eficiencia energética, que está pues justamente relacionada con todas estas medidas que optan los países para reducir los gases de efecto invernadero, y esto tiene que ver, por ejemplo, con construcción sostenible, con cambios en sistemas para las industrias, con iluminación LED, con generar este tipo de iluminación o este tipo de medidas energéticas en instituciones públicas o entidades públicas de los gobiernos, entre otras medidas que justamente permitan abordar pues la eficiencia energética y que pueda haber mayor ahorro para el consumidor, pero también un ahorro o un beneficio pues al ambiente. Y por último, y no menos importante, está el tema de la estrategia de las fuentes renovables, que son justamente aquellas fuentes que nos han permitido ir regulando a medida pues de los años, que ahorita ya lo voy a comentar, por parte de los países en cómo implementar estas fuentes renovables, especialmente fuentes renovables de energía, como son la biomasa, la mareomotriz, la geotérmica, la energía solar, la energía eólica, y cómo, digamos, los países han venido generando justamente esos cambios en sus normas para poder dar aplicabilidad y que los consumidores o industrias o personas particulares o privadas puedan justamente optar por estas fuentes a través de mecanismos que realmente le contribuyan o tengan un beneficio.
¿Qué nos conlleva el tema pues de la transición energética? Que muchos de los países están, digamos, en la aplicación de esta transición energética y han generado justamente leyes o decretos o normas o, digamos, el instrumento jurídico que aplique para cada uno de los países, justamente generando esas metas para transición energética, pero también cómo se va a llevar a cabo esa transición energética hacia los ciudadanos o hacia los pobladores. Uno es incentivar el desarrollo y utilización de estas fuentes no convencionales, obviamente especialmente aquellas pues, de carácter renovable. Dos, el tránsito hacia economías menos destructivas y con más baja emisión de carbono. Tres, promover una mayor eficiencia energética, que era lo que les comentaba ahorita, poder generar no solamente hacia la industria, sino hacia el ciudadano, hacia el poblador, medidas como por ejemplo no utilizar, digamos, estufas o con energía eléctrica en el campo para que las personas campesinas no talen y consuman sus alimentos a través de hornos con leña, sino que obviamente puedan tener unas estufas ecoeficientes que les permitan justamente poder tener una baja emisión de carbono en sus actividades. Y esto pues obviamente que permite poder tener una mayor captura de carbono en el caso que les comento de las estufas ecoeficientes y el campesino o el poblado rural cocina con leña o con, digamos, con productos maderables, pues obviamente eso va a generar una tala. Sí, una tala al bosque, una tala al ecosistema y evidentemente me disminuye la captura de carbono y me genera una afectación ambiental. En el marco de estas transiciones energéticas y frente al tema de la eficiencia energética, pues justamente algunos países han optado por generar unas medidas transitorias que permitan digamos, pasar de esta estrategia de consumo con productos maderables a otro tipo de consumos y poder generar justamente esos hábitos a los ciudadanos y a los pobladores. Y por último, pues todo, digamos, está ligado a cumplir las metas de descarbonización a 2035 y a 2050 en el marco de las COPs, como les he venido comentando. Digamos acá quise mostrarles un abrebocas de los países que tienen mayor digamos que le han apuntado hacia el tema de la transición energética. Esto es una información con corte al año 2021. Como pueden ver, en Latinoamérica hay varios de los países como son Uruguay, Costa Rica, Colombia, Brasil y Chile. Y en Europa, pues digamos los países que más han venido generando desarrollos normativos y a través también de los años frente a las transiciones energéticas o frente a la implementación de energías renovables, pues han sido España y Portugal. Los retos que tenemos, digamos, en el mundo en este momento para poder abordar esta transición energética es obviamente mejorar la capacidad institucional, la gobernanza que tenemos hacia nuestros países, hacia nuestros gobiernos, porque obviamente si tengo un país cuya meta o cuyo propósito es la contaminación, digamos, continua y no disminuir esos gases de efecto invernadero y sus políticas obviamente apuntan a hacer unas políticas de contaminación, pues evidentemente pues no voy a tener la capacidad para poder llevar a ese país a generar mecanismos de transición energética. O por el contrario, si tenemos un país cuyos gobiernos son débiles en el momento de la elaboración o de la promulgación de políticas públicas o de normativa, pues obviamente también voy a generar, pues no va a tener una capacidad para afrontar estas transiciones o estas medidas que me van a conllevar a generar obviamente un beneficio y adaptación al cambio climático. El segundo reto es la regulación del mercado. Esto es muy importante y tiene que ver justamente con lo que he venido resaltando durante todo el webinar, y es, si yo quiero generar una transición energética como país, debo generar una regulación. Y una regulación que sea no solamente atractiva para el empresario o para la persona privada, sino también atractiva en términos fiscales y tributarios, que obviamente es lo que, digamos, direcciona la implementación de esta transición energética por parte del sector privado. Entonces, justamente esa regulación del mercado me permite eso, poder contar con unas normativas flexibles, efectivas, que me conlleven a esa transición energética. Y por último, la esfera política, pues es, digamos, es un ingrediente importante para poder llevar a la transición energética, puesto que
digamos, más allá de la regulación o de mejorar la capacidad institucional y gobernanza, pues se requiere una voluntad política por parte de los gobiernos para poder justamente conllevar esa transición energética, y hemos visto en diferentes países que al cambiar, obviamente los gobiernos vienen con otras posturas y lo que conllevan en algunos casos es un atraso, o en otros, por el contrario, conllevan un avance dependiendo de la postura política de los gobiernos salientes o entrantes. Entonces, es un gran reto poder estandarizar o poder concientizar hacia los, digamos, gobernantes que ingresan a los diferentes países sobre la oportunidad y el deber como poblador mundial que debe tener ese gobernante para poder apuntar hacia estrategias de transición energética. Entonces, ya abordando un poco desde el marco normativo y desde la transición energética, yo quise comentarles a ustedes y digamos, focalizar este webinar es respecto a la transición energética relacionada con el tema de las fuentes de energía renovables y cómo desde los países que les voy a ilustrar se han venido gestando normativas que le permiten justamente poder ir abordando esa transición y poder ir haciendo como unos pinitos frente al tema normativo para poder ya llegar a una transición efectiva o a una transformación efectiva en materia energética. Entonces, básicamente, estas normas que les voy a comentar son relacionadas justamente con la incursión de estos países en fuentes no renovables de energía. Entonces, básicamente para Chile, en el año 2004, Chile comenzó su regulación frente al tema pues tributario y económico con una ley expedida en el año 2004, donde justamente hacía una exención en el pago de unos peajes de transmisión, que son unos cobros que ellos tienen hacia los distribuidores de energía, y justamente lo que planteó en su momento Chile en el 2004 era poder generar unos excedentes, sí, pero también unas exenciones y unos beneficios favorables para aquellos proyectos que fueran entre 0 y 9.000 kilovatios. Esto obviamente pues que generó en su momento pues una competencia entre aquellas empresas distribuidoras de energía que pudiesen competir sobre este tema y sobre estos beneficios o estos mecanismos de exenciones en el pago de los cobros que pues tenía el país en ese momento. Posteriormente, en el año 2005, genera un decreto, ¿sí?, que le permitió a los generadores de 9 megavatios o menores que obviamente estuviesen implementando la transición hacia fuentes de energía renovables, poder generar y vender su energía. Esto que permitió en su momento que hubiese mayor competencia con los grandes generadores de energía y poder que entraran al mercado diferentes empresas y generadores de energía, digamos a pequeña escala, y que estas personas o estas empresas que tuvieran este tipo de generación, pues pudieran competir en un mercado que siempre ha sido muy monopolizado. Posteriormente sale la ley del 2008, en el país pues chileno, digamos, empiezan a definir estas, a pesar de que desde el 2004 se venía trabajando sobre mecanismos financieros, en el 2008 ya sale esta ley y es la cual define, ¿sí?, cuáles son esas fuentes no renovables o cuáles son esas fuentes de energía no convencionales que se establecen en este país, y digamos define qué es la biomasa, qué es la geotérmica, qué es la energía solar, qué es la energía eólica y la energía de los mares. Básicamente la biomasa es aquella energía que yo obtengo de, digamos, de productos agrícolas o de, digamos, de un mecanismo de quema. Ejemplo, si yo voy a hacer tengo unos cultivos de caña de azúcar y genero una quema frente a este cultivo o unos procesos frente a este cultivo, esa energía que me produce ese proceso pues se denomina biomasa. La geotérmica es aquella que se produce del calor, la energía solar pues como ustedes saben y digamos es la más digamos conocida a nivel mundial, es la que me genera a partir del sol, y para eso obviamente genero estrategias como por ejemplo los paneles solares y las baterías. La eólica es la que me genera la energía que se genera a partir de los vientos, y la energía de los mares la que se me genera a través de las corrientes marítimas. Posteriormente, digamos, en esta ley se define que
el abastecimiento de las empresas de energía eléctrica debe llegar desde el 5%, ¿sí? en temas de energías no renovables, hasta llegar a un 10% en el año 2024. Es decir, que las empresas hoy que, por ejemplo, utilizan carbón o otro tipo de, digamos, de mecanismo para producir energía, deben implementar, digamos, desde el 5% de su energía debe ser renovable y el 10% hasta pues, el presente año que definía esta norma en el 2008. Posteriormente, digamos, también se generan esa licitación entre las empresas. Digamos, Chile lo que ha generado justamente con su normativa es poder tener competitividad entre las empresas y poder que justamente las empresas también puedan, las empresas obviamente que generan energía, puedan incursionar bajo pues, el mecanismo de que tiene que ser sí o sí a través de las energías no convencionales. En este año también se genera la ley 2078015, que es un impuesto verde, sí que, digamos, tiene la finalidad de poder generar o gravar a aquellas empresas que emiten contaminantes como el óxido de nitrógeno y el dióxido de carbono con una tasa de $5 por tonelada emitida. Esto obviamente pues que genera que las empresas vayan haciendo un tránsito pues toda vez que les cuesta generar estas emisiones contaminantes con estas particularidades y obviamente pues digamos el país por eso regula el impuesto verde como un mecanismo de transición. Y por último, en el marco de esta ley se regula el acuerdo voluntario de descarbonización. Miren que justamente, como yo les comentaba, a 2050 debe haber un carbón neutro y en el marco, por ejemplo, de este país, desde el 2008 ya se habían generado unos acuerdos de voluntarios donde justamente las empresas que generan carbón deben tener a un estimado o a un año carbón neutro, es decir, que deben generar unos almacenamientos y poder justamente dentro de sus actividades poder promulgar este tipo de acuerdos para poder llevar sistemas de captura y almacenamiento de carbono mucho más amigables con el medio ambiente y con el tema de adaptación al cambio climático. Por último, tenemos pues, digamos, Chile, en el marco pues de este tema de transición energética, ha generado que a 2050 debe tener unas energías renovables que constituyan el 60% en el año 2035 y al menos un 70% de la generación eléctrica para el año 2050. Es decir, que, digamos, en el marco, digamos, de este objetivo que tiene este país al año 2050 cumpliría con las principales metas y propósitos que se han generado en la COP, como es el carbón neutro. Y también ustedes pues pueden ver en esta imagen que una de las, digamos, de las principales metas de energía para Chile no solamente está relacionado con temas energéticos, sino también temas de vivienda, temas de viviendas pues más dignas para sus pobladores, temas, por ejemplo, relacionados con movilidad eléctrica, temas, por ejemplo, relacionados con consumidores pues que justamente puedan tener una mayor educación frente a lo que hacen. Y también, digamos, aquí, por ejemplo, si ustedes ven a 2030, el país reduciría al menos un 30% la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 2007. Es decir, que hoy Chile, bajo esta política energética que tiene a 2050, ha tenido diferentes apuestas y como lo pueden ver en la siguiente diapositiva, tiene 4 pilares que, digamos, va a generar justamente el cumplimiento de estas metas estratégicas al año 2050. El primer pilar es la seguridad y calidad de suministro, esto que conlleva que haya un sistema robusto, resiliente, que haya confiabilidad entre las empresas, entre los usuarios para poder justamente poder tener un suministro seguro y constante que no vaya a generar, digamos, apagones o situaciones que pongan en crisis la matriz energética del país. Lo segundo, el segundo pilar es energía como motor de desarrollo, esto que permite un acceso equitativo a los servicios que va a generar, obviamente, esta transición energética, pero también unos precios justos y competitivos que le permita a cualquier ciudadano poder incursionar en estas energías o en esta transición energética a bajo costo.
El tercer pilar es la competitividad o digamos el pilar denominado energía compatible con el medio ambiente. Entonces el país ya digamos había definido unas energías renovables no convencionales, pero quiere apuntar digamos la aplicación casi del 70% frente a este tipo de energías. Y por último, el pilar 4 que tiene que ver con la eficiencia y la educación energética relacionada justamente con lo que yo les comentaba ahorita un poco sobre los elementos o las estrategias de transición energética relacionadas con transporte, con eficiencia energética, con construcción sostenible, pero también desde un nivel educativo que le permita a las personas sensibilizarse, pero también aplicar en sus viviendas, en sus colegios, en sus universidades, todo lo que me permita a mí poder conllevar esta transición energética. Quise traer a este webinar la demostración, digamos, de la República Dominicana, que es un país de Centroamérica y que ustedes no lo ven en la lista que aparece en los países que han, digamos, conllevado la transición energética. ¿Por qué? Porque República Dominicana en los últimos años ha cogido fuerza y ha generado justamente una reglamentación que le permita a los diferentes inversionistas, pero también a ellos como país, poder tener unos incentivos de tipo tributario y fiscal, como lo establece la ley 5707 y el reglamento que pues regula o digamos modifica o genera mayor profundidad respecto a lo que establece la ley 57 del 07. Básicamente para República Dominicana hay 4 incentivos de tipo tributario y uno es el 100% de todos los impuestos que reflejen la importación de equipos, es decir, todos los equipos que yo adquiera para poder generar las fuentes no convencionales de energía. También generan una exención del impuesto sobre un impuesto pues que ellos tienen denominado transferencia de bienes industriales y servicios con compras locales de equipos, maquinarias y accesorios relacionados con fuentes no convencionales de energías renovables. También un crédito fiscal hasta el 75% para aquellos autoproductores que obviamente pues generen este tipo de energía y la reducción del 50% del impuesto del financiamiento externo. Digamos, también para República Dominicana ha sido importante todo el tema comunitario y cómo se incursiona en esa transición energética a aquellas instituciones de interés social, llámense ONGs o llámense juntas locales, comunidades o pobladores que se han aglomerado para poder prestar un servicio y justamente genera pues un incentivo de tipo tributario a estas instituciones de interés social destinados a usos comunitarios que podrán obviamente acceder a tasas más bajas del mercado para poder desarrollar obviamente pues su sistema o su implementación de fuentes no convencionales de energía en lo que se requiera. Para República Dominicana, pues hubo hace poco, en el año 2021, un cambio, ¿sí? Frente a, digamos, mejorar las condiciones de las empresas o a los autoproductores que generan fuentes no convencionales de energías renovables y justamente esto que ha permitido, pues, que estas empresas, pues, tengan mayor competitividad con los mercados, que haya también una igualdad de condiciones para aquellos autoproductores o empresas que generan este tipo de energía y las comercializadoras. Y si ustedes pueden ver acá, pues, en septiembre del 2023, estas fuentes de energía sumaban y representaban el 19% de la capacidad instalada total. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como les comentaba, República Dominicana ha generado un posicionamiento a nivel de Centroamérica y es el país que en este momento en Centroamérica lidera el tema de la implementación y transición energética en materia renovable. Digamos, Colombia, pues es el país al que pertenezco y que, digamos, mi experiencia ha sido justamente en poder dictar clases en las diferentes universidades frente a la implementación de estos mecanismos de transición energética, pero también mecanismos de tipo tributario y fiscal que al final, digamos, se convierten en un beneficio económico para las empresas o los propietarios o los pobladores y esto pues obviamente que conduce a que pues haya mejores prácticas en toda la industria, en toda la cotidianidad de nuestras viviendas, en las escuelas, en las instituciones públicas y demás. Entonces, Colombia empezó todo el proceso desde la ley 1715 del 2014, que justamente a través de esta ley se reguló la integración de las energías no renovables al sistema energético nacional y en este marco de esta norma se generaron obviamente unas incentivos tributarios que les permitieran a las empresas, pues obviamente hacer esa transición de la energía convencional a las energías no convencionales.
Recientemente, con la Ley 2099 del año 2021, ya se generan regulación para la transición energética y promoción, no solamente de las energías renovables, sino también de eficiencias energéticas, y entran obviamente nuevas energías o nuevas fuentes, como por ejemplo los hidrógenos, que se han venido también implementando en diferentes países y que hacen parte, digamos, de este sistema energético nacional. Entonces, básicamente, como les comentaba, Colombia, a partir de esta ley y obviamente ha generado unas regulaciones posteriores, han generado, digamos, unos incentivos tributarios que también, tal cual como les comentaba con República Dominicana, pues permite a cualquier ciudadano o a cualquier empresa acceder y a tener un beneficio también económico respecto a esta transición energética. Entonces, básicamente, nosotros tenemos, digamos, 4 incentivos tributarios específicos, uno relacionado con la renta, que también, digamos, está descrito para aquellos contribuyentes o aquellas personas que declaran renta, que, digamos, es un impuesto que tenemos aquí en Colombia, que puedan reducir su impuesto a casi un 50% durante 15 años, obviamente implementando toda la transición energética hacia fuentes no convencionales de energía, pero también hacia medidas relacionadas con eficiencia energética, y pues todo esto está relacionado con movilidad eléctrica y demás. Arancel, digamos, este arancel también, digamos, así como lo establece la República Dominicana, es aquel beneficio para aquellas, digamos, importaciones que realiza el país y que entran, digamos, a nuestro país para destinar maquinaria, equipos, servicios relacionados con energías renovables. Aquí también, pues obviamente, y para fuentes de eficiencia energética. El IVA, que también es un impuesto, están excluidos del impuesto sobre el IVA toda la importación, la adquisición de maquinaria y servicios nacionales o importados, y esto, digamos, es muy importante porque ha generado mayor beneficio a aquellas empresas o personas naturales para poder digamos, generar esa transición en sus diferentes labores o actividades. Y la depreciación está relacionada con la vida útil de la maquinaria, y esto pues obviamente también le permite a aquellas empresas que tienen maquinarias más de 20 años optar por la depreciación para que haya un proceso más acelerado y se puedan dar de baja de manera rápida, y pues contablemente eso también les favorece a las empresas. Por último, tenemos a España como país, digamos, promotor y que ha promulgado también la aplicación de estas fuentes no convencionales. Como en España tiene desde el año 97 con la ley 54 todo el fomento pues de las energías renovables. Posteriormente, en el año 2001, se regula pues el tema del fomento a partir de bonificaciones y exenciones fiscales, que lo hemos venido viendo con República Dominicana, con Chile, con Colombia. En el año 2013 genera una exención para inversiones destinadas relacionadas con el aprovechamiento de las fuentes renovables. Y digamos España, que ha sido el promotor pues y uno de los países que ha incursionado en este proceso desde más de 20 años, esto pues obviamente España a lo largo de estos años ha tenido unas, digamos, lecciones aprendidas, unas en algunos casos negativas, pero en otros casos positivas. Y en este momento, digamos, España con la ley 18 del 2022 justamente quiere generar una implementación que se le ha denominado Plan más CE, que es Plan de Seguridad Energética. Y esto que contribuye justamente a disminuir, amortizar las inversiones destinadas a los procesos con fuentes de energía renovables, amortizar el aceleramiento para las inversiones en movilidad eléctrica, en vehículos eléctricos, a poder generar justamente con la Unión Europea diferentes acuerdos que les permitan poder cubrir unos gastos o un porcentaje para poder implementar estas fuentes no convencionales y poder generar mayores beneficios e incentivos frente a los que ya tenía anteriormente. Y digamos, dentro de este marco normativo y bajo la aplicabilidad de este plan de seguridad energética, digamos, dos de los objetivos principales es incrementar la protección a consumidores vulnerables, hogares y empresas, de forma adicional a las medidas ya adoptadas, que contribuyan tanto a las medidas de ahorro energético y sustitución por renovables como medidas específicas de apoyo a los consumidores. Y obviamente poder generar esa solidaridad con otros Estados miembros de la Unión Europea y poder generar justamente esa solidaridad energética entre los miembros y entre países de la Unión Europea, y poder
justamente fijar metas a mediano y a largo plazo, pero de manera efectiva. Básicamente, España pues está apuntándole a poder acelerar sus procesos, ya que pues desde el 97 se ha generado un marco normativo y poder justamente poder conllevar este proceso a medidas más específicas y de apoyo. La transición energética para todos los países también ha conllevado un mecanismo importante y es poder generar comunidades, comunidades energéticas, es decir, organizaciones o comunidades campesinas o pobladores también urbanos que se puedan organizar y poder incentivar y poder generar medidas energéticas a través de fuentes no convencionales y poder repartir esas energías o poder vender esos excedentes de energía como si fuesen unas empresas generadoras o autoproductores de energía y comercializadoras. Entonces, básicamente, la transición energética en los países tiene un punto importante. Uno es pues, la no contaminación, ¿sí? La transición de los combustibles fósiles, pero también la implementación de estas fuentes no convencionales y poder justamente poder fortalecer a las comunidades para poder, digamos, generar una regulación costo-beneficio, pero también que las comunidades puedan empoderarse de mecanismos como lo hacen las empresas o lo hacen las empresas comercializadoras o distribuidoras o autoproductoras de energía y poder, digamos, pertenecer a esa matriz energética de los países. Entonces ya para culminar, básicamente pues tengo como tres premisas relacionadas con las conclusiones y uno es que las políticas en torno a la transición energética buscan capturar beneficios más allá de la generación de energía, porque no solamente esto me genera un tema pues de baja emisión, sino que también me genera un tema económico, me genera un tema de gobernanza, de fortalecimiento comunitario, como les comentaba, y poder justamente diversificar esa matriz energética que tenemos en nuestros países. La experiencia pues de los países vistos demuestra que es necesario, como yo lo comentaba ahorita, un poco los retos que se tiene para la transición energética, demuestra pues que es necesario la regulación de incentivos fiscales y económicos para que exista mayor inversión y aplicabilidad y podamos tener esa transición energética de manera efectiva. Y por último, la relación de la regulación económica y la ambiental trae grandes apuestas para el cumplimiento de las metas trazadas en las cumbres para mitigar el cambio climático. No todo puede ser, digamos, medidas de choque, sino que medidas que justamente permitan ir evolucionando en nuestras prácticas cotidianas, no solamente como consumidores y también generadores, sino también obviamente relacionados con nuestra actividad económica, en el caso, por ejemplo, de las industrias y de las empresas, pues que evidentemente lo ambiental pueda relacionarse con su actividad económica y que no haya pérdidas para poder justamente invertir y hacer parte de estos cambios de transiciones energéticas. Entonces, pues quería pues agradecerles y si tienen preguntas para que por favor las puedan hacer y podamos dar por culminado este webinar. Bueno, entonces, denme un segundo. Por acá nos pregunta Edinson Londoño, desde el marco legal, ¿cuál sería la mejor manera que los países se sumen al cambio energético en un periodo menor al establecido que es el 2050? Edinson, como lo comentaba dentro de las conclusiones, digamos a los países quizás les ha faltado mayor regulación desde temas económicos y de incentivos. Esto, digamos, es para mí el plus más importante que deben tener los países o los gobiernos locales y es poder generar normativa o regulación o políticas públicas que le permita al ciudadano y a las empresas poder optar por esos incentivos. Si yo cambio mi forma de operar en un menor tiempo, pero usted como gobierno o como gobierno local, ¿cuál va a ser, digamos, la contrapartida o la devolución que me pueda dar a mí como empresa, más allá de la concientización, para poder yo generar también unas ganancias? Y básicamente, y lo hablo desde el país al país que pertenezco, es que justamente los gobiernos han mejorado las condiciones a partir de estos incentivos fiscales y tributarios que permitan mayor incursión de cambio y de transición energética.
Listo, aquí me pregunta Roberto Pérez, ¿cuál es la estrategia económica de Colombia para la transición? Viendo que Colombia, su rubro más fuerte de ingresos económicos es el sector de gas y básicamente está parando todos los proyectos de exploración y desarrollo, sumado al desinterés del país como atractivo para inversión con reformas tributarias absurdas. Sí, justamente Roberto, dentro de los retos de transición energética, si bien, digamos, los cambios de presidentes o de gobernantes pueden generar una obstrucción o pueden generar digamos, la paralización de los sistemas, digamos, para Colombia, si bien hay cambios o reformas tributarias, Colombia desde el año 2014, como les comentaba, viene con la regulación del proceso de incentivos tributarios, pero ahorita, digamos, con este nuevo Plan Nacional de Desarrollo del presidente actual, se han generado unas nuevas alternativas de energías y la implementación de estas nuevas energías, como son los hidrógenos, como son la geotérmica, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul, el hidrógeno blanco, y una de las, digamos, de las posturas que tiene este gobierno actual es poder organizar estas comunidades energéticas en todo el país y que sean también parte de la diversificación de la matriz energética. Por tanto, si bien hay unos retos importantes y sobre todo en los temas ambientales, porque para nuestro país, para poder generar grandes proyectos de transición o de fuentes a partir de las fuentes no convencionales, se requieren unas licencias ambientales y también unos temas comunitarios, pues el país cada vez pues va generando procesos en este tipo de mecanismos o cambios para dar aplicabilidad a la transición energética. Por acá me pregunta José Antonio Hugo, ¿existe estudios sobre la energía renovable que resulte más económica para desarrollar un proyecto deseable? Digamos, todo depende de la regulación que tiene cada país, ¿sí? Dependiendo de justamente el incentivo que tú quieras, al cual quieras acceder, o si tu país tiene unas normas que te permitan a ti disminuir, pues, en temas económicos la inversión, eso obviamente dependerá de cada uno de los gobiernos y de las normas para saber cuál es más beneficiosa, si la energía solar, si la energía eólica, si la energía mareomotriz o si la biomasa, dado que pues dependiendo de la regulación, cada uno de las fuentes de energía pues tendrá su trámite, sus estudios y para cada una de las fuentes no convencionales se pedirán diferentes parámetros que les permitan poder cumplir a estos incentivos. Entonces, digamos, la respuesta es dependiendo de la medida regulatoria que pueda tener como tal el país. Bueno, por aquí hay María del Pilar Palacio, me pregunta, ¿dentro de la regulación o legislación existen o pueden incorporarse sanciones por el no cumplimiento de metas? Digamos, sí, a nivel pues, mundial, la idea pues de todos los países es que haya justamente esas medidas o estrategias que permitan la adaptación y mitigación al cambio climático. En el caso, por ejemplo, de Colombia, se han generado unas políticas y unos planes de acción, por ejemplo, para el tema de la eficiencia energética. Hay un plan de acción que te permite medir unas metas y que obviamente al ver que las metas no se han ido cumpliendo, pues los países tendrán que generar justamente políticas públicas que permitan poder dar cumplimiento y no quedar, digamos, bajo una esfera de un país que contamina, pero que a la vez también pueden cumplir frente a las metas fijadas en las COPs. Entonces, básicamente, no solamente a nivel interno, pues habría un incumplimiento frente a los planes, las normativas, sino también a nivel pues, internacional frente a las metas que cada uno de los países se comprometió a cumplir y obviamente pues hay en las diferentes COPs se evalúa cuál ha sido el cumplimiento de las metas por parte de los países y por qué no han podido cumplir los porcentajes o los horizontes que se han planteado en estas metas. Bueno, pues digamos, agradezco de antemano la participación en este webinar. El presente video
será enviado pues a sus correos, como lo comentaba Luis al principio, y de antemano pues agradezco que hayan participado y se hayan podido llevar, digamos, unos pincelados de las normativas y del marco regulatorio que hoy tenemos en los diferentes países o en estos países, pues que de manera ejemplar quise presentarles a ustedes. Muchísimas gracias y feliz tarde y feliz noche para las personas que están presentes el día de hoy.